Vamos a leer solamente el versículo 6 del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 6. Esta es la porción que vamos a profundizar en esta mañana. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Por ahí, para aquellos que no recuerdan, estas bienaventuranzas se suscita, ¿sí? El lugar físico es un lugar que no se conoce, pero era un monte, nos dice ahí el relato. Pero vamos a leer qué es lo que estaba aconteciendo antes de que Jesús llegara a ese monte, se sentara y hablara a sus discípulos y a la multitud que le seguía. Vamos a leer desde el capítulo 4, 23, de ahí de Mateo. Miren lo que estaba aconteciendo. Este es el contexto inmediato que nos relata este evangelista, Mateo. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Miren cuántas ciudades nombra ahí. ¿Sí? El Señor venía caminando, andando por distintas regiones y la gente se agrupaba, lo seguía, buscaba de esos milagros inclusive. Pero podemos comprender a través de este texto y de otros textos que el objetivo principal no era sanar a los enfermos. Eso era secundario, eso lo hemos aprendido. El objetivo principal por el cual vino nuestro Señor Jesús, ahí lo dice. ¿Qué estaba haciendo Jesús en las sinagogas de ellos? Predicando el evangelio del reino. Ese era el objetivo principal. Que el Señor tuvo misericordia y compasión de esta gente que estaba mal, sí, lo tuvo. Y debemos seguir ese ejemplo. Pero su ejemplo y su objetivo principal, y la cual debe ser para toda iglesia en el día de hoy, es predicar el evangelio, predicar de Cristo, predicar de lo que Él ha hecho por nosotros. Y algo para que no sean solo mis palabras, miren, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, ahí nomás, el siguiente evangelio es Marcos, capítulo 1, miren lo que acontecía. Marcos capítulo 1, versículo 14. Este es el evangelista Marcos y dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Nuevamente, Jesús predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, ¿sí? En otras versiones van a encontrar, ayer estábamos viendo este pasaje con los niños, ¿sí? El plazo señalado ha llegado. El plazo que en el Antiguo Testamento todos los padres y profetas del Antiguo Testamento estaban esperando. El plazo se había cumplido. ¿Sí? En esta versión dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Yo estoy acá, dice Jesús. ¿Sí? Arrepentíos. En otra versión dice: vuélvanse a Dios. Esa es la palabra. Arrepentidos. ¿Qué quiere decir? Volverse a Dios. Ya no seguir por el camino que iba, sino dar la media vuelta y venir a Dios. Ese es el arrepentimiento. Uno va caminando, ¿sí? Con un rumbo. Dice la palabra de Dios que ese rumbo es espacioso y muchos son los que andan por ahí, ¿sí? Y muchos son los que se pierden. Pero cuando conoces al Señor, no más ese camino, sino Dios te lleva a un camino angosto, donde son pocos los que entran por ese camino. También lo vamos a analizar en su tiempo, eso está en Mateo capítulo 7. Y entonces uno va caminando y da la vuelta y mira a Dios y ve a Dios en arrepentimiento y fe. Eso es arrepentimiento. Dar la vuelta y mirar a Dios. Ahí dice que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, vuélvanse a Dios y creen en el evangelio, decía nuestro Señor Jesús.
¿Y qué más aconteció en ese capítulo? Para que vean que no son mis palabras, sino que a través de la Biblia podemos sacar conceptos de lo que Dios hacía. Jesús en ese mismo capítulo nos enseña que curó a la suegra de Pedro. Y miren lo que pasó. Vamos a en ese mismo capítulo 1, Marcos 29. Dice, y al salir de las sinagogas vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón, este es Pedro, dice, estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella, ¿sí? A Jesús le hablaron sus discípulos. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. No solo a Jesús, sino a los discípulos. ¿Y qué pasó más? Sigue el relato, versículo 32 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, nuevamente esas imágenes que leímos en Mateo, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Dice el versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Sí? De madrugada, antes que salga el sol, el Señor ya estaba orando al Padre. Dice el 36, y le buscó Simón y los que con él estaba, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Acuérdense, había hecho milagros ahí en la casa de Simón. Y había mucha gente. Cuanto más milagros hacía, más venía gente. ¿Sí? Hay ciertas iglesias que buscan esto, ¿no? Entonces dice, había mucha gente y miren la respuesta del Señor Jesús. Y el versículo 37 dice, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Esa fue la respuesta de nuestro Señor Jesús. Ese era el propósito, ¿sí? Y ahí mismo el 39 dice, y predicaba, ¿qué hacía? En las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. ¿Qué hacía antes de echar demonios? Predicaba, ¿sí? Así que eso es un pequeño resumen de ese contexto de lo que estaba aconteciendo. Y esto es bueno recordarlo, iglesia, es bueno recordarlo en este tiempo, ¿sí? Que se enfocan ciertas iglesias en otra cosa que no sea la predicación del reino de Dios y lo que Cristo ha hecho a través de la cruz del Calvario por nuestras vidas. Bueno, ahora sí, volvemos nuevamente a Mateo capítulo 5, sabiendo que el Señor estaba haciendo muchos milagros. Nombramos distintas ciudades y ahí miren cómo comienza este capítulo. Y viendo la multitud, subió al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos. El Señor esperó un momento, vio a la multitud y dijo, ahora es el momento, ahora es el momento. Y el versículo 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, la primer bienaventuranza viene ahora. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los animo a los que nos están visitando. Esta enseñanza ya la di, pero vamos a hacer un repaso. ¿Qué quiere decir? Bienaventurados los pobres en espíritu es que al ver tu condición delante de Dios, ves cómo estás y no puedes hacer nada para ganar la salvación. No puedes hacer nada para ganar el favor de Dios. ¿Ves tu pobreza espiritual? Eso quiere decir, pobres en espíritu. Que no tienes nada para ofrecerle al Señor. Que solamente tienes a Cristo. Solamente tienes la recompensa de lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Eso quiere decir pobreza en espíritu. Tenés una bancarrota espiritual ante los ojos de Dios. Estás mal ante los ojos de Dios. Y necesitas, como un mendigo, pedirle al Señor, ayúdame. Por favor, ayúdame. Perdóname. ¿Sí? Y que aquellas personas que vienen así,
con una actitud humilde, viendo su condición, que no tienen nada para ofrecer, dice la palabra del Señor que las obras no te salvan. Lo que hagas no te salva. Tu dinero no te salva, amigo, amiga. Tu profesión, tu casa, lo que tengas no te salva. Dice que un día vamos a rendir cuentas todos delante de Dios y vamos a ser juzgados. Por eso es tiempo que vengas con esa pobreza de espíritu pidiéndole ayuda al Señor. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es en tiempo presente. Si vos vienes en arrepentimiento y fe al Señor, el Señor te va a dar acceso al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque alguien ya pagó la entrada a ese reino. Ese fue Cristo. Si vos confías en Cristo y entregas tu vida a Él, Dios te va a dar acceso. No por tus méritos, sino por los únicos méritos de Cristo. Seguimos con la siguiente bienaventuranza. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y la pregunta que les hacía en ese momento cuando me tocó compartir esta bienaventuranza era, ¿por qué lloran? ¿No? ¿Por qué creen que lloran estos bienaventurados? ¿Sí? La palabra bienaventurados o bienaventuranza quiere decir dichosos, felices, doblemente feliz, contentos, alegres. Pero la alegría no viene por sí mismo. La felicidad no viene por sí mismo, viene de parte de Dios. Cuando pasas por esa pobreza de espíritu, es el primer escalón, es la primera piedra para venir al Señor. Necesitas nacer de nuevo. Entonces aquellos que lloran, ¿sí? Lloran por su pobreza espiritual, lloran por sus propios pecados. Están desconsolados, necesitan que alguien de alguna manera los consuele. Por eso lloran por sus propios pecados y su pobreza de espíritu, ¿sí? El llorar es una expresión externa de algo que pasó en el interior, ¿sí? Cuando, no sé si les ha pasado, algo pasó doloroso y uno llora. Y eso es una expresión que lo sintieron por dentro y lo expresan con lágrimas. Los niños lo saben, los grandes lo sabemos. Así que en este ejemplo que el Señor está mostrando es, al ver tu condición, que no puedes hacer nada ante los ojos de Dios, lo único que te queda es llorar. Así como el publicano dice que fue al templo a orar y dice que dijo, sé propicio a mí, Señor, soy un pecador. Se golpeaba el pecho, dice este hombre que fue a orar al templo. ¿Por qué también lloran? Por el pecado de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ven las noticias, cuando ven cómo está su familia, cómo está su hogar, cómo la maldad va en aumento, cómo está de alguna manera la condición de la sociedad mismo. A los cristianos nos duele ver muerte, ver gente odiándose, maltratándose y demás. Debe haber un dolor en cada cristiano o cristiana. Por eso también llora, no solo por sí mismo, sino por los demás. Y ora al Señor para que le traiga consuelo. Y ahí dice, ¿no? ¿Qué dice con estos bienaventurados que lloran? Dice, porque ellos recibirán consolación. En esto también hemos profundizado. Hemos aprendido que el Dios Padre es un Dios de consolación. Dios Hijo es la segunda persona de la Trinidad, también nos consuela. El Espíritu Santo es nuestro consolador, el Paracletos, en el griego, el que vino vino después que Jesús. Vamos a leer, miren, 2 Corintios capítulo 1, 3. Acompáñenme, por favor. 2 Corintios 1, 3. Dice, bendito sea, este es el apóstol Pablo hablando a esta iglesia de Corinto, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Es tremendo cómo estas tres personas, ¿sí? Dios en uno, los tres nos pueden consolar de distintas maneras.
¿Y qué más aprendimos ese día? Que la Escritura es nuestra consolación también. Nosotros debemos leer para buscar consuelo del Señor. Vayamos a Romanos, por favor. Romanos 15. Ahí nomás. Romanos 15, versículo 4. Miren lo que dice. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Por qué animamos en esta congregación a que lean la palabra? Para que busquen el consuelo del Señor. ¿Necesitas consolación? Busca del Señor en oración, busca su palabra, que vas a recibir ese consuelo que es verdadero y único. No es como los hombres y las mujeres. Es único, porque en Él hay verdad. Y te trae paz cuando buscas de Él. ¿Qué más dice? Volvamos a Mateo capítulo 5, por favor. La siguiente bienaventuranza que vimos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta palabra mansos hace alusión a personas que básicamente tienen dominio propio, autocontrol. Las personas mansas son aquellas que en cualquier situación no pierden el control, sino buscan que el Señor los ayude para controlar cualquier situación. No son bruscos. Esta palabra se usaba en el tiempo del Señor, ¿sí? La palabra mansos en el griego es praos. Se usaba esta palabra para hablar y describir a caballos y a otros animales cuyo espíritu naturalmente eran salvajes y fuertes y necesitan que alguien los domara. ¿Sí? Hoy en día, con mi esposa hablando, ella me decía que en el campo todavía se hace, ¿no? Vemos a un caballo recién nacido, llega a cierta edad y empieza a volverse rudo. Necesita un domador. Entonces necesita que alguien lo vuelva manso a ese caballo. Nosotros necesitamos que Dios nos vuelva manso. Y esa palabra misma la encuentran en otra versión. Nosotros necesitamos que Dios nos vuelva humildes. ¿Sí? ¿Y qué dice ahí? Aquellos que son mansos, dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Acompáñame a 2 de Pedro, por favor. Este es el último repaso y ya vamos al versículo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Este es el apóstol Pedro hablando. Dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esa es la tierra por heredad. Un lugar donde ya no mora la injusticia. Donde dice la palabra de Dios que no va a haber más llanto, no va a haber más sufrimiento. Entonces aquellos que pasan por esas 3 bienaventuranzas tienen una recompensa que ahí lo aclara. Volvamos a Mateo capítulo 5, hermanos. Dice ahora sí el versículo que me toca profundizar y nos toca aprender en esta mañana. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Podemos ver las primeras 4 bienaventuranzas. De alguna manera es una revelación progresiva. Una tras otra va en progreso. Cada bienaventuranza. Uno no puede ser manso si no pasó por una pobreza de espíritu. Uno no puede, más adelante la siguiente bienaventuranza dice: bienaventurados los misericordiosos. Uno, si no es manso, si no tiene hambre y sed de justicia, no puede ser misericordioso. Necesita de esas otras bienaventuranzas para tener misericordia como Dios tuvo de nosotros. Una brota de la otra. Es como una piedra, una arriba de otra, o una escalera que va en ascenso. Solamente un manso puede tener hambre y sed de justicia verdadera. Los judíos en ese tiempo, ¿sí? Alrededor del Señor había gente,
no solo judíos, sino también griegos. Había de todo tipo de gente lo buscaba al Señor, samaritanos y demás. Dice, en ese tiempo los judíos, al escuchar esta bienaventuranza de la boca de Jesús, esperaban al Mesías para que le haga justicia. ¿Por qué? ¿Por qué esperaban los judíos en ese tiempo? Porque Jerusalén estaba dominada por el imperio romano. Y ellos esperaban al Mesías. Va a venir el libertador. Va a venir a salvarnos de esta tiranía romana y demás. Pero no fue así. No fue así como esperaban los judíos. Esos eran sus pensamientos. Jesús vino, nació de una mujer, se hizo hombre, estuvo sus primeros años en distintos lugares, predicando el reino de Dios, predicando el Evangelio. Inclusive iba a las sinagogas, donde ¿quiénes estaban en las sinagogas? Los judíos. Y ellos se admiraban de su doctrina, dice en distintos evangelios. Entonces los judíos veían a Jesús, ¿y dónde está? Ellos quizás, una vez un hermano decía, quizás esperaban a un Jesús con un caballo blanco y empiece a los romanos a maldecirles y demás. No fue así. No fue así. No tenía un lugar donde nacer nuestro Señor Jesús. Entonces, para esta audiencia que estaba escuchando, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué quiere decir esa palabra? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Les traje una definición del diccionario Vine, ¿sí? Del diccionario bíblico. Dice, la palabra griega que se traduce como justificación y que se refiere a todo aquello que es recto, justo, ¿sí? En sí mismo, de todo lo que conforma la voluntad revelada de Dios, de todo aquello que ha sido señalado por Dios para que sea reconocido y obedecido por los hombres. Ese es de un diccionario, muy, se podría decir, técnico, bíblicamente. Pero para que les quede, hermanos, ese hambre y sed de justicia, lo que quiere decir es el que tiene hambre y sed de justicia es aquel que anhela más que todas las cosas cumplir la voluntad de Dios. Eso es tener hambre y sed de justicia, cumplir lo que Dios quiere que haga conforme a su voluntad. Un ejemplo les doy. Una persona que sufre hambre y sed física, ¿no? Acá hay dos hermanos que son médicos, tienen hambre y sed, han estado 5 o 10 días sin comer nada. A veces cuando no comemos algo en un día ya estamos con la panza medio pidiéndonos para comer. Imagínense esta persona 5 días sin comer. No tiene otra prioridad. Su necesidad más básica para este hombre, ¿sí? que no come hace 5 o 10 días, es un alimento. Un alimento, ¿sí? Sus pensamientos y su actuar se basa en satisfacer esa necesidad. Todo lo que hace necesita de ese alimento, ¿sí? Necesita, para él es importante esa necesidad. Entonces, en este caso, en esta bienaventuranza, los que tienen hambre y sed de justicia, el Señor nos está hablando de lo espiritual. Que hay un objetivo principal de todo cristiano, de toda cristiana. ¿Cuál es el objetivo principal? Hacer la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios, uno debe desear, a medida que va caminando en el Señor, la imagen de Cristo, las huellas que Cristo nos dejó, ¿sí? Entonces es un ejemplo, nada más. Esta enseñanza es espiritual la que está dando nuestro Señor Jesús, pero que quería traerles una imagen. No sé si alguna vez pasaron hambre, pero sí, nuestra mente, ahora que conocemos al Señor, debe ser puesta en Jesús, puesta en la voluntad de Dios. Y la otra vez hablaba con un hermano, ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios si no leo la palabra de Dios? Si no leo su palabra, ¿cómo voy a saber la voluntad del Señor? La voluntad de Dios ya ha sido revelada, hermanos, amigos que nos visitan esta mañana, a través de la palabra. ¿Quieres conocer la voluntad del Señor? ¿Quieres conocer cómo debes vivir? Debes leer la palabra de Dios. Para que tengas hambre y sed de justicia.
Para aprender un poco más, vamos a ir al Antiguo Testamento, ¿sí? A Isaías, acompáñenme por favor. Se usa esta misma palabra en Isaías y en el Antiguo Testamento. Vamos a aprender un poco más acerca de esta palabra y vamos a llegar a una conclusión. Miren, vamos a Isaías 46, por favor, versículos 12 y 13. Vamos a encontrar esta palabra justicia. Este es el profeta Isaías hablando de parte de Dios. Dice: oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Ahí está esa palabra. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Ahí nomás vamos a Isaías 51. Nuevamente vamos a encontrar esta palabra justicia. Isaías 51, más adelante, versículos 4 y 5. Miren lo que dice. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley, y mi justicia, ahí está esa palabra, para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, nuevamente. Ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, en mi brazo ponen su esperanza. Seguimos avanzando, vamos a Isaías 56:1. Dice: así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia. Ahí está esa palabra, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. ¿Qué podemos deducir de esos versículos? Que la justicia va acompañada de la salvación. Los pasajes del Antiguo Testamento declaran la justicia de Dios como sinónimos de salvación. Y ahora vamos a ver qué pasa en el Nuevo Testamento. Vamos a Romanos, por favor. ¿Pasará lo mismo? ¿Será sinónimo de salvación la justicia del Antiguo Testamento? Vamos a Romanos, capítulo 1, por favor. También encontramos esa misma palabra. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia, ahí está la palabra, de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La palabra justicia en el Nuevo Testamento está acompañada o es parte del Evangelio. Cuando encontramos la palabra justicia, muchas veces está hablando del Evangelio. En este caso está hablando del Evangelio. ¿Qué dice en este versículo 17? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aquel que cree en el Señor Jesús debe vivir por fe. Eso lo hace justo, al confiar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sigamos, Romanos 3:21. Nuevamente, vamos a encontrar esa palabra. Del 21 al 24 vamos a leer. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él. Ahí está hablando del Evangelio mismo, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esa palabra destituidos? Separados, apartados de Dios, alejados de su presencia. Lo mismo que hizo con Adán y Eva en el Edén. Sigamos, Romanos 5:19. No vamos a avanzar en todos los textos, pero con este terminamos.
Lo que quiero hacer notar, hermanos, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Señor está hablando a través de la palabra justicia, habla de la salvación. Dijimos Romanos 5:19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Esto está hablando de Adán, que pecó. Dice, así también por la obediencia de uno, esto es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Un sinónimo de justicia es ser justo ante los ojos de Dios. Así que el Señor está mostrando a través de esta palabra, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, de cómo Él muestra su salvación. Para aquellos que han estado en el Antiguo Testamento, en ese periodo, y para el periodo nuestro, que empieza en el Nuevo Testamento hasta los días de hoy. Vamos a leer un versículo más, ahí Romanos 10:4, miren lo que dice. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Has cumplido la ley, amigo, amiga? ¿Has cumplido los 10 mandamientos? Mi pregunta es, ¿has mentido alguna vez? ¿Para quedar bien o para de alguna manera pasar desapercibido? ¿Alguna vez has tomado algo que no lo has devuelto hasta ahora? ¿Cómo se llaman las personas que toman algo que no les pertenece? ¿Alguna vez has matado a alguien? El Señor Jesús dijo que aquel que aborrece a su prójimo, ¿sí?, lo maldice, lo insulta, ya lo ha matado en su corazón y es culpable de juicio. ¿Alguna vez lo has hecho? En Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. El pastor nos enseñó una vez, es como eslabones que va uno arriba del otro, los 10 mandamientos. Se quita un eslabón de la cadena y puedo caer al vacío si estoy sujetado de esa cadena. Ya eres culpable. Necesitas el eslabón para poder sostener. Así que te hace culpable el haber violado un mandamiento, el haber desobedecido un mandamiento. Y ya hemos aprendido cuántos pecados tuvieron que cometer Adán y Eva en el Edén. Un solo pecado y fueron alejados de la presencia de Dios, para que reflexionen de cuál santo es nuestro Dios. El pecador es destituido, es separado de la justicia de Dios, porque dice en Romanos 3:10, ahí nomás, si quieren acompáñenme, 3:10 y versículo 11 vamos a leer también, como está escrito, no hay justo, ¿sí? Otra vez esa palabra, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y este ejemplo siempre les doy a mis hermanos o cuando estoy evangelizando. ¿Has nacido y has amado a Dios directamente? Ayer con los niños les preguntaba, ¿obedecen a sus papás todos los días? Ahí está el pecado que mora en nosotros. Hay un pecado en el cual necesitamos que sea restaurado. Alguien tiene que restaurar ese mal que hay en nosotros. Basándonos en estos pasajes, Dios ha provisto en Cristo una justicia perfecta para todos. Él es el cumplimiento de todas las demandas santas de la ley. Fue cumplido por nuestros pecados. Él fue sustituto y fiador de la justicia. Él pagó. La justicia de Cristo es ahora imputada a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Amigos, amigas, todos tus pecados van a ser perdonados si te arrepientes. De forma legal, hasta en la presencia del Señor, vas a ser justificada. Es como
no tengo una hoja acá, pero es como tendrías que entregar de alguna manera cómo has vivido ante un juez y el juez te dice, bueno, has violado los mandamientos, me has mentido, has usado mi nombre en vano, no te has arrepentido, no has creído en mi Hijo amado en quien tengo complacencia, has odiado y por ende eres culpable porque has despreciado a tu prójimo y no hay otra forma de salvarte. Necesitas ser condenado. Y entra por allá por la puerta en el momento del juicio, golpeando nuestro Señor Jesús. Y dice, yo voy a pagar el precio que debe esta persona. Yo voy a pagarlo. La deuda la voy a cancelar yo. Y eso es lo que hizo en la cruz del Calvario nuestro Señor. En la cruz del Calvario nuestro Señor, sus últimas palabras fueron, consumado es. ¿Qué quiere decir eso? Hecho está. Ya no más. Ya no más. Nadie va a ir a la condenación si cree en mí. Consumado es, dijo nuestro Señor. Así que necesitamos del Señor para ser justificados. Él ya vino, entró a la corte de Dios y dijo, como te llames, yo pagué el precio por tal persona. Ya no más. Ya no más. Necesitas que Cristo te justifique en esta mañana. Necesitas de Cristo. Ya no puedes seguir viviendo en la situación que llevas. Por eso es tiempo de arrepentirte. Volvamos al Evangelio de Mateo, por favor. Mateo capítulo 5. Versículo 6. Estábamos. Eso es lo que ha hecho Cristo. Eso es un claro ejemplo de la justificación. Acordate del momento de un juicio. Que te traiga eso a la mente, vas a entender la justificación más clara y precisa. Ahora vamos a ver en qué tiempo está escrito esta bienaventuranza. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No está diciendo nuestro Señor Jesús, bienaventurados los que tenían o van a tener hambre y sed de justicia, sino que está en tiempo presente, continuo. ¿Qué quiere decir? Que esta hambre y sed de justicia, este querer hacer la voluntad de Dios, ya no más mi voluntad, es eso básicamente, va a ser continuamente, día tras día en tu caminar, necesitas del Señor día tras día, no puedes solo, no puedes sola, necesitas del Señor, recurrir a su ayuda, pidiéndole ayuda día tras día. Y el Señor te va a capacitar, te va a ayudar a mortificar, a vencer al pecado, a poder amarlo a Él con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En eso se resumen los 10 mandamientos. ¿Y qué más? Te va a enseñar a amar a tu prójimo como a ti mismo. Sigamos. Mi pregunta ahora es para mis hermanos en esta mañana. Hermano, hermana, ¿hace cuánto que no tienes hambre y sed del Señor? Yo recordaba cuando el día que conocí al Señor, cuánto quisiera volver a ese tiempo. Cuánto quisiera volver. A veces descuido también mi relación con el Señor, pero sé que está ahí el Señor. Sé que está ahí. Si en algún momento has tenido esa hambre y sed del Señor, volvélo. Suplicá al Señor, suplicalo, pedile su ayuda, pedile su ayuda, ¿sí? O estás contento con tus logros y satisfechos con tu condición, de cómo estás. Vamos a ver 2 ejemplos
de dos personas en el Antiguo Testamento, de cómo estas personas tenían desviada su mirada y no tenían hambre y sed de justicia, de querer hacer la voluntad del Señor. Vamos a Daniel capítulo 4, por favor. Para advertirnos esta enseñanza, para cuidar nuestro corazón. Daniel capítulo 4, versículo 28 al 30, dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con las fuerzas de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Qué actitud está tomando este rey? Pensando en sí mismo, haciendo su propia voluntad, gloriándose en sí mismo, alabándose. Y miren la respuesta de nuestro Señor. Versículo 31 dice: aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, y hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Esto es las palabras de Jehová, el Señor hablándole a este rey que estaba actuando mal ante sus ojos, enalteciéndose, ¿sí? Andaba en ambición. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos a Lucas, capítulo 12. Otro ejemplo de una persona que también no actuaba conforme a la voluntad del Señor. 12:15 dice, desde el 13 vamos a leer. El título dice: el rico insensato. Dice: le dijo uno de la multitud: maestro, esto es al Señor, di a mi hermano que aparta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: mirad, guardaos de toda avaricia. Esto es para nosotros, hermanos, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió a una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, pensaba consigo mismo, parecido al rey Nabucodonosor, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? En el Antiguo Testamento también hay un pasaje que dice: amontonan riquezas y no saben quién las cosechará. Este hombre decía: deleítate, alma, repósate, come y bebe, regocíjate. Este hombre tenía pobreza de espíritu, estaba llorando. No pensaba en Dios, y menos hacer su voluntad. No conocía de Dios. Su Dios era su dinero y sus bienes. Y el Señor dijo: no podés servir a dos señores, amarás a uno y aborrecerás a otro. No puedes amar a Dios y a las riquezas. Una advertencia.
en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo. Ahora me gustaría mostrar 2 ejemplos, ¿sí?, que nos ayudan a cómo buscar esta hambre y sed de justicia. Vamos a Éxodo 33, 18. Les cuento para aquellos que no conocen de Moisés. Moisés, cuando estuvo en el desierto durante 40 años, Dios lo llamó y él fue y vio a Dios en una zarza ardiente. Él vio la mano de Dios en los milagros de las plagas. Moisés tenía una relación con Dios estrecha, sincera. Él, lo que Dios le pedía, Moisés hacía en esos tiempos. Moisés vio cuando Dios partió el mar rojo, ¿sí?, abrió el mar rojo y permitió que el pueblo de Israel pasaran y después se ahogaran los egipcios, ¿sí? Pero él sabía que quería, y había un anhelo en su corazón de querer más del Señor. Deseaba conocerlo más. A medida que Moisés se relacionaba con el Señor, más quería de Él. Cuanto más tengas una comunión con el Señor, más vas a querer de Él. Y miren lo que dice Éxodo 33, 18. Dice, Él entonces te ruego que me muestres tu gloria. Seguía pidiendo más Moisés. Y así debemos ser, hermanos, hermanas, pedirle más al Señor. ¿De qué manera? Señor, ayúdame a perdonar, a ser paciente, a ser manso, a ser humilde. Ayúdame, Señor, capacítame, ayúdame a ser maduro. Enséñame a amar a mis hermanos, a la gente que me desprecia inclusive y demás. Vamos a otro ejemplo en Filipenses del Nuevo Testamento. Pablo, el apóstol Pablo, Filipenses 3, y ya casi terminamos. Este es otro ejemplo del apóstol Pablo. Filipenses 3, 4, vamos a leer. Esto es el currículum del apóstol Pablo. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa de qué tiene de qué confiar en la carne, mas yo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, eso quiere decir los más estrictos de la ley. Era un anhelo en esos tiempos ser fariseo, en los tiempos del Señor, y Pablo era fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Nadie podía decirle nada al apóstol Pablo. Pero en cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este hombre tenía hambre y sed de justicia. Lo he perdido todo lo que tenía, todo mi currículum, todo lo que era, lo tengo por basura. ¿Qué quiere decir eso? Desecho. No me sirve. Cristo es suficiente. Eso es lo que está diciendo ahí el apóstol. Y quería más de Cristo. Pueden seguir leyendo ese capítulo en sus casas. Ahora vamos a hablar del resultado. ¿Qué dice el resultado? Volvamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5. ¿Cuál era el resultado de aquellos que tienen hambre y sed de justicia? Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué quiere decir en literal esa palabra saciados? Ellos van a ser llenos. Cuando Dios crea un hambre y una sed en una alma, en una persona, es porque Él puede satisfacernos, hermanos. Él puede satisfacernos. Cuando el pobre pecador
se deleita en Cristo, como su justicia recién encontrada empieza a glorificar solo a Él. En 1 Corintios 1:30 al 31 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? Por Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación. Ahí está esa palabra, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Tu deseo y tu anhelo debe ser glorificar al Señor en todo lo que hagas. En todo lo que hagas. Algunas aplicaciones prácticas y ya terminamos. Preguntas para que se lleven a sus casas o repasen después el audio. ¿Cómo se satisface plenamente esta hambre y sed de justicia? ¿Cómo? ¿Cómo hemos aprendido? ¿Cómo somos satisfechos? Somos satisfechos cuando conocemos y apreciamos los méritos de Cristo. Eso es suficiente, como decía el apóstol Pablo. Todo lo tengo por basura, por ganar a Cristo, por tener a Cristo conmigo. Así obtenemos una justicia perfecta ante los ojos de Dios. ¿Cómo se te va a satisfacer esa hambre y sed de justicia? Primeramente, por Cristo. Cuando vos confías en Cristo, esa hambre y sed de justicia está satisfecha. Pero no queda ahí. Dijimos que es un presente continuo. Debes pedirle ahora que has venido al Señor, Señor, enséñame tu palabra. Otra pregunta que se pueden llevar a sus casas, hermanos, o los que están ahí siguiendo la transmisión. ¿Por qué debemos tener hambre y sed? ¿Por qué tenemos que tener hambre y sed? Para crecer en una relación con el Señor, para amarlo más y para cumplir su voluntad. Eso es hacer su justicia. Necesitamos conocerlo. Si no conocemos de Él a través de su palabra, ¿cómo vamos a satisfacer su voluntad? Y una última pregunta. Examínate, amigo, hermano o hermana. ¿Qué te está distrayendo de la comunión con el Señor para que tengas más hambre y sed de justicia? Quizás tu economía, quizás la falta de trabajo, o quizás horas en el televisor, o en la computadora, o con el celular, en vez de pasar tiempo con el Señor. Quizás alguna persona que te distrae, que todos los días te visita, y ya no tienen más que conversar y pasan el tiempo. A veces cuando pasa uno más tiempo con una persona todos los días, empieza a pecar. Empieza a pecar porque no saben ya de qué hablar y empiezan a hablar de otros. Tengan cuidado, hermanas, tengan cuidado, hermanos. Cuiden su corazón. Organícense sus tiempos, pero primero que esté el Señor. Antes que los hombres, antes que el televisor, antes que el celular, antes cualquier cosa. Esa relación va a crecer, esa hambre va a crecer en el Señor si vos buscas de Él. Si no buscas de Él, va a decaer. No vas a tener. ¿Qué pasó? Empecé a faltar a la iglesia. Ya no me junto con los hermanos, sino prefiero estar con la gente que aborrece a Dios, aquellos que insultan a Dios. Leímos Salmos capítulo 1, léanlo en sus casas. Aquellos que no quieren saber nada de Dios. Y empiezo a faltar a la iglesia, empiezo a faltar a las reuniones de oración y demás. Eso a causa de no buscar del Señor, de no buscar la presencia del Señor. El Señor dijo en Juan 4:32, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso dijo nuestro Señor Jesús. Él hizo la voluntad del Padre, una voluntad que nosotros no podíamos hacer, una voluntad perfecta. Y esto es para mis amigos y amigas que están siguiendo la transmisión o que están aquí presentes. ¿Saben qué dijo nuestro Señor Jesús en Juan 6:35? Jesús les dijo a la gente que estaba ahí,
Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Y dice en Juan mismo, 7:37, el último día de la gran fiesta, dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tremendo. El Señor te está llamando a que vengas a Él y bebas de Él. Él es el pan de vida. Él es la agua viva, dice en estos evangelios. Y a mis hermanos les quiero compartir estos versículos para finalizar. Apocalipsis 22, por favor, acompáñenme. Y con esto terminamos. 22:12 en adelante. Esto es el Señor hablando a Juan, a su discípulo. Dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados, dichosos, felices, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera. ¿Quiénes son estos perros? Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Estos estarán afuera, dice. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Otro llamado en esta mañana para que vengas al Señor en arrepentimiento y fe.